Gloria a Dios. Muy buenas tardes, amados. Dios les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión en donde se entregará palabra de Dios para tu vida. Quiero invitarles a ir al libro que está al principio de la palabra, al libro de Génesis, en el capítulo número 32, contenido en los versos 24 al 29. Lo leo. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Amén, aleluya. El Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Podríamos hablar un sinfín de minutos precisamente de Jacob. Una persona un tanto controversial, con un pasado próximo a este pasaje, un tanto no deseado por muchos, toda vez que tenía tantos problemas en ese momento, principalmente problemas de tipo familiar. Había engañado a su suegro, estaba siendo perseguido por Esaú, su hermano, quien tenía un ejército de 400 hombres y quería eliminarlo, quería acabar con su vida. Había cometido algunas fechorías, algunas mentiras, algunos engaños. De hecho, su nombre significa usurpador, engañador, Jacob. Y tiene un encuentro maravilloso con el ángel de Jehová. Y los comentaristas teológicos, los estudiosos, nos dicen que esto es una teofanía, es decir, es una aparición del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Cuando se escribe el ángel del Señor, significa que es Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y entonces Jacob tiene un encuentro con el Señor por medio de su ángel. Y aquí encuentro por lo menos 7 cosas que nos conducen a ti y a mí a la victoria. Así como condujeron a Jacob a la victoria, estos mismos principios nos pueden conducir a ti y a mí, siempre y cuando transitemos en ellos de manera decidida, de manera firme. Así es que, si tú deseas tener la victoria en el Señor, este mensaje es para ti. Primer cosa que encuentro en la crónica de la victoria es que es una relación personal. Porque en el versículo que leímos dice: así se quedó Jacob solo. Los versos anteriores, verso 22, se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó al vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que... Y vaya que eran muchas cosas lo que él tenía. Y entonces pasó a sus mujeres, le pasó a sus hijos, y pasó todas las cosas que él tenía. Quizás durante todo el día estuvo atravesando a todos ellos por este arroyo y seguramente quedó cansado. El punto es que dice la Biblia que él quedó solo. Y es que la palabra de Dios aquí nos da el primer
principio. Es una relación personal. Es cuando tú y yo estamos solos, cuando podemos nosotros recibir una bendición muy especial en nuestras vidas. A veces nosotros podemos decir, bueno, es que a mí me gustaría estar en compañía incluso de mi familia, en compañía de los hermanos, pero qué importante es entender el principio divino de buscar a Dios en la privacidad de nuestra persona. Cuando tú y yo así lo hacemos, nos exponemos a una bendición mayúscula en nuestras vidas. Así es que si tú no estás acostumbrado a buscar a Dios de una manera personal, es importante que para que transites tengas tu propia crónica de la victoria, es importante que entiendas que estar solo con el Señor es algo maravilloso y es el principio que enruta a la victoria. Él se quedó ahí solo. La victoria toma forma, empieza a tomar forma y parte cuando se maneja de forma personal. Segundo aspecto, dice que se quedó solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. No solamente se quedó solo, sino que aún y cuando me imagino que estaba bien cansado, luchó con el ángel, luchó con aquel varón, luchó con el Señor, vaya. Y yo me imagino el cansancio, la fatiga de todo el día, de todo el trabajo. Y aún así, él buscó la bendición de Dios. Luchó por su bendición. Y aquí hay punto de reflexión para nosotros. Porque muchas personas quieren la bendición de Dios, pero no luchan por tener la bendición de Dios. Solamente la quieren a la forma fácil, pero la bendición de Dios no se consigue de esa manera. La bendición de Dios se consigue luchando por ella. La bendición de Dios es algo muy maravilloso y se necesita luchar por ello. ¿Cuánta gente se ha perdido de la bendición de Dios? Porque sencillamente cuando llega el momento de luchar por ella, el momento de estar intercediendo a favor de su familia, a favor de alguna situación, a favor de su persona, quizás a favor de su situación laboral, situación económica, etc. Y llegan cansados y sencillamente no quieren luchar, no quieren orar, no quieren buscar al Señor y entonces se escapa la bendición de ellos. Y es que para conseguir la bendición es importante que tú y yo luchemos por ella. Por supuesto, a mayor bendición, mayor lucha. Pero dirás, pastor, yo me siento cansado. Estoy cansado de tantas cosas que he hecho y ya no tengo fuerzas para luchar. Pues mira, dice la palabra del Señor que Él seguramente, Él luchó, pero seguramente estaba agotado, estaba cansado y estuvo luchando tanto tiempo hasta que rayaba el alba. Toda la noche estuvo luchando. ¿Cuánto luchas tú por tu bendición? Eso sería una pregunta importante. ¿Qué bendición buscas de parte de Dios? Déjame decirte que es importante que tú luches por tu bendición. Seguramente te puede costar lágrimas tu bendición. Seguramente te puede costar días de ayuno. Seguramente te puede costar muchos momentos de oración. Pero no dejes de luchar. Y esto apenas vamos en el segundo paso de la crónica de esta victoria. Él luchó. Y no luchó acompañado de alguien, porque como vimos en el primer punto, primer principio, esto es una cuestión entre Dios y Él. Como puede ser ahora mismo tu bendición, tu lucha, tu búsqueda entre Dios y tú. Es importante que entiendas que hay una bendición muy grande para ti, pero no dejes de luchar. No te des
por vencido. Una vez escuché a un pastor que dijo, bueno, se acercó conmigo una persona y dice, pastor, ore por mí para que la unción que usted tiene, yo también la pueda tener, que me pase el manto de unción. Y el pastor dijo, pero es que esto no es así, no es así de fácil, se necesita luchar por ello. Y efectivamente, el asunto es que dijo, ¿de veras? Dice, sí. Y empezó a orar, Señor, te pido que las traiciones que me hicieron a mí se la hagan a él. Te pido también, Señor, que la persecución que me hicieron también se la hagan a él. Y empezó a orar de esa manera y la persona dijo, no, pastor, yo le estaba pidiendo de la bendición de la unción. Dice, bueno, lo que pasa es que conseguir la unción del Espíritu Santo no es algo sencillo, no es algo que se pueda pasar de esa manera. Se tiene que luchar por ello, se tiene que luchar por la bendición de Cristo. Tercer cosa que yo veo aquí, dice la Biblia que estuvo luchando hasta que rayaba el alba. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Tercer cosa, pasarás por procesos. Para conseguir tu victoria es importante pasar por ciertos procesos. Porque está luchando Jacob con él, con el ángel, y yo no sé, no lo registra la palabra, regularmente a veces aparecían con una espada, yo no sé si con la espada tocó la carne de Jacob, o no sé cómo lo haya hecho, el asunto es que tocó, y cuando lo tocó, creó una herida, y le dolió mucho a Jacob, porque después dice la Biblia que cojeaba, andaba caminando, cojeando, así salió de Peniel, de este lugar, salió de esa manera, seguramente le dolió mucho. Pero yo pienso que el Señor dijo, ¿de veras quieres mi bendición? ¿De veras quieres una bendición? ¿Hasta dónde estás dispuesto a hacer las cosas para conseguir tu bendición? Veamos. Y en ese momento tocó cerca de la cadera y lo hirió. Y es que posiblemente estés tú atravesando algún proceso. Tú has estado luchando por tu bendición. Tú has estado luchando por una unción fresca para tu vida. Tú has estado luchando para vencer el pecado. Tú has estado luchando por tu familia. Y no te has cansado. Pero llega un momento en donde tal parece que las cosas cambian. Como que Dios permite algo que quebranta tu carne. Y en ese momento Jacob fue quebrantado en su carne, como diciendo el Señor, no es ninguna obra de la carne lo que puede conseguir mi bendición. Y lo quebrantó en su carne. Lo hizo pasar por un proceso difícil. ¿Hasta qué grado estaremos dispuestos tú y yo para buscar la bendición de Dios? Muchas personas en este punto, y voy en el 3, se voltean y dejan de perseguir la bendición de Dios. Algunos llegaron muy contentos, estuvieron buscando, estuvieron luchando, pero de repente quizás una hermana o un hermano le dejó de hablar, o sencillamente así lo percibió, y dijo, bueno, me voy de la iglesia porque ya no me habla tal persona, o ya no me habla el pastor, etc. Y tal parece ser que se recibió una herida. Amado mío, ¿hasta dónde estamos dispuestos tú y yo a ir para conseguir nuestra victoria? Porque aquí quien está
tocando es el Señor. Yo me imagino que hay personas que desean la bendición de Dios. Dicen, Señor, yo quiero tu bendición. Quiero que tú me bendigas grandemente, Señor. Pero cuando ven la mano de Dios que está dispuesto a tocarles para hacerles pasar por el proceso, porque necesitan cambiar sus cuestiones carnales, el Señor necesita formarnos a nosotros, muchos se regresan. Muchos ya no continúan buscando la bendición de Dios. Pero ¿hasta dónde estás dispuesto a continuar para encontrar la bendición de Dios? Eso es lo importante para nosotros. Porque dice la Biblia que después de que él fue tocado, Dios tocó su carne. Jacob hizo algo maravilloso. Después de estar peleando durante mucho tiempo, lo toca, y yo creo que el Señor dijo, bueno, aquí lo he tocado y me va a dejar quizás. Y Jacob hace algo que nos llena de gozo, porque es el cuarto paso. Como ya no podía luchar o forcejear de esa forma, lo que hace es aferrarse al varón de Dios, aferrarse al Señor. Se agarra con todas sus fuerzas, o con las que le quedaban, porque había estado luchando durante toda la noche, y se aferra de él. Y aquí entonces es importante que para tu victoria y para mi victoria, aun y cuando de repente vayamos a sentir algo en nuestra carne, vayamos a pasar por algún proceso quizás, que nosotros nos aferremos a Dios, que no seamos como las personas que empezaron el proceso y se retiraron de la bendición. Ya no fueron más allá, ya no consiguieron lo que Dios tenía para ellos, porque esto no se trata de que las cosas sucedan como tú y yo pensamos que deben de ser. Las cosas suceden de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Y aquí está el proceso, la crónica de la victoria. Jacob se aferró con todas sus fuerzas a Dios. Así es que en cualquier proceso que tú estés pasando, aférrate de todo tu corazón al Señor. Aférrate a sus promesas. Aférrate a su palabra. Aférrate a su presencia. ¡Aleluya! Y transitarás a la bendición que Dios tiene para ti. Él logra la presencia de Dios. Y es que estando ahí, en la presencia del Señor, Él se aferra con todo lo que Él es. Y cuando estaba meditando esto, vino a mi pensamiento que a veces en las congregaciones hay personas que está la presencia del Espíritu Santo de una manera maravillosa. Hay un altar de fuego, la presencia y la gloria de Cristo está llenando el lugar. Y he notado a personas que están indiferentes a la presencia de Dios. ¿Cuándo lograrán la bendición de Dios para ellos? Así es muy difícil. Ser indiferente a la presencia de Dios es algo muy difícil para el ser humano. Es algo que no debe de ser para el ser humano. Sin embargo, muchos lo practican, muchos lo hacen, son indiferentes a la presencia de Dios. Cuando esté la presencia de Dios, es cuando debes aferrarte más a Él, aleluya. No te sueltes de la presencia del Señor. Haz cual Jacob, que se aferra al Señor. Y entonces,
Una vez que él se ha aferrado al Señor, sucede algo maravilloso. Su fe logra la atención, digámoslo así, del Señor. Porque el Señor le dice, empieza la comunicación, porque antes de ello no se registra que había una comunicación, un diálogo, una oración. Aleluya. Y entonces le dice, déjame, porque raya el alba, me tengo que ir. El asunto es que tu fe, cuando tú te aferras al Señor, cuando tú estás luchando por tu victoria, el que tú seas persistente, el que tú estés día con día buscando del Señor, deseoso de la victoria en Cristo, vas a llamar la atención de Él. Y tarde que temprano, Él empezará a hablar a tu vida en dirección a esa bendición. Aleluya. Y le dice, suéltame, déjame, porque raya el alba. Ya lo había, digamos, ya estaba herido Jacob y estaba aferrado a él. Habían estado forcejeando durante mucho tiempo y entonces es cuando se escribe una de las frases más maravillosas en la Biblia por parte de un hijo de Dios. Imagino que él levantó su mirada a Jacob y le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Aleluya. Así me mates, así me hieras, así lo que suceda, pero no te dejaré hasta que tú me bendigas. Y esto es algo muy loable, pero también es algo digno de imitar, que nos aferremos a su presencia hasta que seamos bendecidos por Dios. Lograremos su bendita atención. Y entonces, cuando el Señor lo ve y dice, en verdad que quiere la bendición, porque quizás muchas personas a estas alturas, sintiendo ya los estragos de ese dolor en la carne o de los procesos, ya se hubieran retirado. Pero Él verdaderamente quiere mi bendición. Y yo quiero preguntarte, ¿realmente deseas la bendición de Cristo? Yo deseo la bendición de Cristo. Hay cosas que intentan detenernos de ello. Hay cosas que intentan que nosotros detengamos el mensaje de Cristo. Pero yo quiero la bendición del Espíritu Santo. Y quiero aferrarme a Él. Y quiero, Señor, decirle, Señor, hasta que me bendigas. Quiero seguir adelante. ¿Hasta dónde eres capaz de avanzar, amado mío? Y le pregunta entonces el varón. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Por supuesto que el varón sabía que él se llamaba Jacob, porque Dios todo lo sabe. Él sabía que se llamaba Jacob. Y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y entonces Jacob le dice, bueno, es que mi nombre es usurpador. Mi nombre es Jacob, le dijo. Y aquí viene otra de las cosas, sexta cosa, el reconocimiento de lo que somos. El Señor le hace ver a Jacob, primero, ¿quién es Él? Aleluya. ¿Quién es el mismo Dios? Pero también le hace ver quién es Jacob. Hasta que tú y yo reconozcamos lo que somos, que no merecemos las cosas, hasta que tú y yo con humildad reconozcamos que todo es por la gracia de Dios, entonces tú y yo estamos listos para conseguir la
bendita bendición de Dios. Amado mío, Él le tiene que decir su nombre. Y quizás para nosotros no entendamos muy bien el asunto del nombre, pero para los judíos era muy importante. Ellos se ponían sus nombres en base a un propósito de vida, en base a algo que estaban ellos desarrollando. Y Jacob traía en su nombre, diríamos nosotros, la penitencia: usurpador, mentiroso, engañador, etc. Y eso es lo que era realmente él. Y en ese sentido, amado mío, tenemos que reconocer lo que tú y yo somos. Y una vez que Jacob reconoció lo que él era, entonces el varón le dijo: muy bien, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado y has vencido. Aleluya. Y le dice: bueno, hasta aquí. Ya no te llamarás usurpador, ya no llevarás en ti el nombre de engañador, de mentiroso, de ninguna forma. Ahora te llamarás Israel. Dios lucha y le cambia de nombre. Y a raíz de ello, Dios le contesta y le da su bendición. Cuando él sale de ahí, sale bendecido del encuentro que tuvo con Dios. Dice la Biblia que lo que hizo inmediatamente es ponerle nombre a ese lugar. Le puso Peniel. Y qué importante es para ti y para mí que cada victoria la tengamos nosotros siempre en nuestra memoria. Él lo que hizo fue registrarlo para que nunca se borrara de su memoria. Asimismo, dice la Biblia que después de eso se encaminó para ir a buscar a su hermano Esaú, que lo estaba persiguiendo. Y cuando lo vio Esaú, por supuesto Jacob iba con miedo, pero cuando lo vio Esaú, como que a lo mejor dijo, como que no veo a esa persona, no parece Jacob, no parece mi hermano, viene cojeando, como que no parece esa persona. Y es que Cristo lo había transformado de una manera maravillosa y ya no parecía efectivamente, porque ahora era Israel. Y dice la Biblia que llegó y apenas le estaba pidiendo perdón Jacob, y su hermano llegó y lo abrazó y lo besó y se perdonó. Y es una bendición muy grande. Él encontró la bendición de la restauración con su familia, con su hermano. Y eso es lo que hace la bendición mayor, lo que Cristo hace en la vida de nosotros. Así es que, si por alguna razón estás atravesando algún momento difícil y tú te querías dar por vencido, te querías dar por vencida, no lo hagas. Hay una ruta para nuestra victoria en Cristo Jesús. Hoy es cuando más hay que aferrarse. Hoy es tiempo de estar personalmente buscando al Señor. Hay más oportunidad de hacerlo. Amado mío, que haya una crónica de tu victoria, que exista siempre una narrativa de tu persona en donde tú encuentras la bendición de Dios. Pero por supuesto, no será fácil, pero el Espíritu Santo te va a ayudar. Solamente aférrate de todo tu corazón a sus benditas promesas. Quiero hacer una oración por ti. Quizás digas, pastor, de hecho ya me había dado por vencido, ya me había agüitado por estas cosas. Pastor, ya había dejado incluso de perseguir aquel sueño. Ya había dejado de luchar por mi familia, luchar por mi matrimonio, luchar por mis hijos, luchar por mis padres. No dejes de luchar. Las cosas buenas valen demasiado. La bendición de Dios vale demasiado. A lo mejor tú
estás cojeando quizás, porque has sentido un proceso o dos, no sé, pero el Señor te dice que Él sigue estando ahí para ayudarte y para entregarte la bendición, para borrar ese pasado, ese nombre de Jacob que quedó atrás con todo su pasado, y un nombre nuevo, Israel, y cosas nuevas. Así es que recibe cosas nuevas en el nombre del Señor. Quiero que hagamos una oración para que esto así suceda, para que la palabra de Dios impacte de una forma maravillosa tu vida hasta que la victoria sea completa en ti. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por aquellas personas que la han recibido en su corazón, Señor. Te ruego por aquellos que estén pasando, Señor, por procesos, Señor, por situaciones difíciles, situaciones que incluso les habían hecho sentir a ellos, Señor, en abandonar la lucha. Pero hoy tu palabra dice con claridad, Señor, nos dice a nosotros que continuemos, que seamos perseverantes, que alcancemos la victoria en ti, Señor. Tú quieres darnos la victoria, una victoria grande, Señor. Permítenos alcanzarla, Espíritu Santo. Te ruego que se generen testimonios de poder, Señor. Si hay alguien, Señor, que está pasando por un momento de enfermedad, Señor, yo te ruego que tu mano de poder, Señor, intervenga en su cuerpo. Padre mío, en aquellas personas que están viviendo los tiempos difíciles de este momento, Señor, social, yo te ruego que tu mano de poder, Señor, quite, elimine, neutralice en el nombre de Jesús todo virus, toda bacteria, todo lo que ocasione el desacierto en los cuerpos, y que sea restaurado, Señor, que tu bendición venga y fortalezca, Señor, la vida. Asimismo, en los diferentes escenarios, Padre mío, donde había dificultades, Señor, quizás económicas, quizás materiales, Padre, quizás familiares, Señor, o personales, yo te ruego que cambies la escena de vida en el nombre de Jesús. Padre, que intervengas de una forma maravillosa, Señor. Opera milagros, Señor, mientras entregó esta palabra, Señor. Sana las almas, Señor. Sana los cuerpos, Padre mío. Provee salud al espíritu, pero también provee salud al cuerpo, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.